continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática para razonar su voto. En el uso de la palabra, señor senador. Para razonar. Muchas gracias, senador presidente. Vengo a fundamentar mi voto en contra del proyecto de ley de ingresos del gobierno federal para el año 2013. Pero antes, en mi carácter de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quiero señalarle al senador Javier Corral que en el caso específico de nuestra comisión cumplimos puntualmente con la instrucción que la mesa directiva giró a la comisión al turnar a Comisiones Unidas la minuta de la Cámara de Diputados. Se turnó el día de ayer la Comisión de Hacienda, que es la primera de turno, lleva mano en la emisión del dictamen, y hoy instalamos las Comisiones Unidas de manera puntual con quórum de ambas comisiones, y quiero decir que se agotó la discusión en lo general, y si duró tan poco la sesión fue porque las distintas fracciones parlamentarias no solamente se reservaron la discusión en lo particular para el Pleno, sino que agotaron desde el día de ayer, en particular la Comisión de Hacienda, la discusión en lo general. Por supuesto que, estando en contra, tengo muchas observaciones y no vengo a darle satisfacción al senador Blázquez. Creo que cada quien debe asumir plenamente sus responsabilidades y sus votos sin exhorto. Y me gusta más cuando uno asume una votación y viene a defenderla aquí, no vota en silencio o se abstiene en silencio. Es mejor que todos vengamos aquí a fundamentar el porqué. Y evidentemente estoy en contra también por congruencia, como lo he hecho en las legislaturas anteriores, particularmente en la Cámara de Diputados, porque estoy convencido de que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación son los instrumentos fundamentales de la política económica que de manera muy nítida demuestran la orientación y las prioridades de los distintos gobiernos. Y yo no comparto el que esta sea una ley inercial. Yo creo que más bien estamos hablando de la continuidad de una política económica que lamentablemente en los últimos años no solamente no ha dado respuesta a las necesidades de crecimiento económico de nuestro país, sino que fundamentalmente ha alentado la concentración del ingreso e incrementado la desigualdad. Coincido con algunos de los señalamientos que incluso se han hecho a favor, que no me explico cómo se dan a favor cuando son totalmente en contra. El caso del senador Héctor Larios, que viene a ser crítico de esta simulación del famoso déficit cero, que en realidad no es sino el encubrimiento de una operación contable que no toma en consideración el endeudamiento que implica el financiamiento y el gasto de inversión en Pemex, que implica en sí mismo un déficit del 2%, que sumados al endeudamiento del IPAB, de la Comisión Federal de Electricidad y de otros organismos, va a significar un déficit del 2.4%. Y quieren cubrir estos déficits de manera desafortunada. De nueva cuenta, cargarle al contribuyente en los pagos de derechos y servicios, como es el caso de mantener esta lógica del gasolinazo, que solamente va a poder subsanar un déficit de 200,000 millones de pesos, manteniendo en la ley de ingresos un conjunto de privilegios fiscales que dañan severamente no solamente los ingresos tributarios, sino la disponibilidad de recursos para el desarrollo del país. Es el caso de los créditos fiscales que se mantienen, que van a representar para el 2013, de acuerdo a este proyecto de ley, una pérdida de 698,000 millones de pesos que se dejarán de pagar al fisco. O es el caso de los gastos fiscales que por evasiones del impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado significarán una pérdida de alrededor de 590,000 millones de pesos. Y la verdad que ese es el problema de fondo de la discusión que sí estamos dando. Yo sí leí tanto la minuta como el proyecto de dictamen y aquí están acreditados estos datos
junto con otros más, como lo señaló aquí el senador Mario Delgado, respecto al recorte en lo que son gastos para el desarrollo de la investigación tecnológica en el caso de Pemex, donde se trasladan 5,000 millones de pesos a CONACYT fundamentalmente para justificar un compromiso político electoral en el sentido de que se va acercando el presupuesto federal a alcanzar por lo menos el 1% del PIB dedicado a ciencia y tecnología. Yo por eso quisiera tomarle la palabra al senador Penchina. Tenemos que entrar a la discusión de fondo. Tenemos que romper esta continuidad que ustedes llaman inercia de una política fiscal que mantiene privilegios fiscales sin lograr un cambio de fondo. Discutamos cómo, a pesar de estas medidas, México sigue siendo uno de los países con menores ingresos tributarios en el mundo, en donde existen regímenes de excepción que favorecen a unos cuantos y concentran el ingreso, en donde se llega al extremo de no cobrar las transacciones en la bolsa y que induce a una economía petrolizada donde se abusa de los excedentes en función del debilitamiento de la capacidad de inversión y desarrollo de la empresa estratégica más importante, que es Petróleos Mexicanos. Por eso, mi voto en contra. Por supuesto, no me gustan los tiempos de discusión tan rápidos, pero no podemos nosotros dejar a un lado una definición puntual en donde se le vuelve a cagar la mano a la inmensa mayoría de los mexicanos a costa de mantener los privilegios de unos cuantos. Muchas gracias. Gracias, señor senador Alejandro Encinas Rodríguez.